Ujú. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a todos los participantes al primer ciclo de conferencias que vamos a hacer sobre las segundas jornadas de la historia del arte y la arquitectura, modernidad y vanguardia en América Latina, 1930-1970. Este es un evento, digamos, extraoficial organizado por el Laboratorio de Ideas, y que somos un grupo de pensadores y gente, seres humanos que estamos interesados en la construcción y en el pensamiento de la ciudad en sí, ¿no? Un agradecimiento grande a Alexandra y a Karina, que fueron las mentoras y promotoras de este evento, y vamos a desarrollarnos de la siguiente manera. Primeramente va a conversar con nosotros el arquitecto Marcelo Vázquez de la Universidad de Cuenca, posteriormente Alexandra Kennedy, y procedemos a las exposiciones por parte de María Augusta Hermida y de Hugo Ordóñez. Comencemos. Por favor, el arquitecto Marcelo Vázquez, él es subdecano de la Universidad de Cuenca, nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, arquitecto. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo a los que puedo reconocerles. María Augusta, Alexandra, Fernanda, a Hugo, a Yada, etc. Siempre será interesante conversar sobre las ciudades, sobre la arquitectura. Yo he recibido el encargo del decano de la facultad para que intervenga en este lanzamiento del libro Modernidad y Vanguardia en América Latina. Como parte de todo aquello que la universidad ha estado sustentando en estos últimos años, no hemos querido que exista un currículum absolutamente cerrado, sino que se abra en varios temas, en la arquitectura, en el urbanismo, en el territorio, en la conservación, en el patrimonio, etc. Y prueba de ello es que ya se han lanzado libros. Y este es un libro que habla sobre la arquitectura moderna. Pero realmente, más allá de todos los contenidos que tiene, que me hubiese gustado inclusive leerlos antes, para inclusive tener una visión de lo que se dice, porque yo soy parte ya de esta historia, soy parte de haber caminado en la década de los 70 por Quito y haber compartido inclusive posteriormente con algunos amigos arquitectos sobre sus proyectos y sobre algunas visiones que tenemos sobre la vida, sobre la realidad, sobre las centralidades, sobre las localidades, etc. Yo creo que este ciclo va bien ahora para decir que se cierra todo un proceso, ¿no es cierto?, de la facultad frente a la teoría y la historia de la arquitectura sustantivamente en América Latina. Pero no quiero dejar de topar lo que estamos viviendo, la realidad que tenemos todos frente a nosotros y que tenemos diseñado edificaciones que son cárceles, edificaciones que simplemente nos dejan mirar y decir en dónde estamos. Yo creo que estos meses que nos ha tocado el encierro, e inclusive trabajar en la docencia por otros medios, nos ha enriquecido también, además de preocuparnos. Y hemos visto muchas cosas y hemos leído algunas cosas. A mí me sorprendió un escritor brasileño
que cuando su profesor algún momento anecdóticamente le pedía que lea un libro, dijo que nunca, que no va a leer nunca. Y nunca leyó porque seguramente le iban a pedir que lea otro. Pero luego se convirtió en uno de los escritores más interesantes que hay ahora. Y escribe en un celular mientras va en el metro de Río de Janeiro. Y habla de la favela, de las ciudades perdidas. Pero yo creo que es exactamente el punto para decir en dónde estamos. Frente a la historia de la arquitectura latinoamericana y del mundo. Y exactamente llevo estas palabras de este escritor, o traigo un poco de lo que se ha leído de él. Y pensar que somos responsables de lo que está pasando en las ciudades. Somos responsables de habernos metido en el gran juego del capitalismo. Uno de los ponentes, el arquitecto Comte, creo que me parece que se llama, de Guayaquil, el famoso modelo exitoso nos ha mostrado cientos de miles de personas desamparadas, sin sustento diario y muertos en las calles. Guayaquil. El modelo exitoso de una administración local, con proyectos arquitectónicos y urbanos dignos del primer mundo, decían, con la ciudad del futuro que está próxima posiblemente a licitarse. Pero esa historia que debemos ya escribirla, es exactamente el tiempo. Vamos a reflexionar sobre la arquitectura moderna. Pero yo creo que es este punto de partida para escribir lo que nunca hicimos. Proyectos de sanidad dentro del desarrollo urbano que nunca tuvieron la medida ni la escala humana para decir, esto es lo que queremos con nosotros en este mundo. Por ello que los conceptos han cambiado. Yo creo que quizá esta es una de las mejores lecciones que vamos a tener sobre arquitectura moderna. Yo quisiera inclusive invitarles a los ponentes y conferencistas, a María Augusta, ojalá le pueda abrazar nuevamente, y quizá en el menor tiempo posible, y contarles y decirles que me siento triste como arquitecto. Me siento triste de no haber pensado más allá de la realidad que tenemos en este momento. Me siento triste de no haber producido más en cuanto tiene que ver con proyectos de sanidad y saneamiento. Pese a que sí hemos sido, desde nuestro trabajo, desde nuestra visión, defensores de la vida para todos. La arquitectura moderna tiene ejemplos hermosísimos en Quito. Recién estuve en una conferencia hace pocos meses y abrazaba a mis amigos, profesores que alguna vez compartimos en un tiempo por allá. Pero sí hubiese sido interesante que tengamos respuestas de este proceso de la arquitectura, de este proceso que nos hizo cambiar los muebles por empotrados, porque era antihigiénico tener un guardarropa. Y fuimos al concepto de todo empotrado, a cambiar la vida con los electrodomésticos. Y ahora posiblemente esos guardarropas, o esos closets, como llamamos los arquitectos, simplemente son una quimera. Nadie de nosotros usa traje. Nadie de nosotros tiene este rato ni siquiera la posibilidad de mostrar un saco o una chompa. Yo creo que nos ha hecho libres, por lo menos, esta pandemia. Yo quiero, a nombre de la Facultad de Arquitectura, a nombre de la Universidad de Cuenca, desear el mayor de los éxitos, darles la bienvenida. Yo creo que estos espacios son
los métodos que tendremos que ir adoptando para ser más cercanos. Son las realidades que tendremos que ir utilizando para ser más humanos. Serán las razones más simples para buscar un equilibrio en este mundo desigual y ser solidarios. Para pensar que los grandes también se equivocan y que el ejemplo de ellos no es posible tenerlo nosotros. Trump ha fracasado al igual que todos los grandes, Bolsonaro, etc. Y nos queda la esperanza, el pensamiento crítico, libre, amplio y solidario. Les quiero dar la mayor cordial bienvenida a estos foros y vamos a tener absolutamente seguro respuestas importantes de quienes participamos. Yo quisiera que no estemos 88, quisiera que estemos 88 millones de personas en este mundo pequeño que generamos ideas. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, arquitecto Vázquez. Damos paso a Alexandra Kennedy Troya. Ella es la directora académica de las Jornadas de Historia del Arte y la Arquitectura en la primera y la segunda edición y es parte también del Laboratorio de Ideas. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras de reflexión, porque creo que todos deberíamos estar en este momento, estoy segura que todos estamos realmente reflexionando frente a las obras que hemos hecho y precisamente aquellas obras que se dibujaron en los años 30 con una idea grandilocuente de la modernidad, como que no se nos iba a acabar nunca el mundo ni la vida. Y eso es un poco lo que en estas jornadas vamos a ir viendo, cuáles fueron específicamente los determinantes que no solamente de alguna manera dibujaron, digamos, la nueva arquitectura o pensaron o imaginaron la nueva arquitectura en la nueva ciudad, sino también las nuevas artes plásticas, porque este fue un encuentro, como todos ustedes saben, de arte y arquitectura, urbanismo y paisajismo, y ese creo que es el éxito de haber podido enhebrar estas cuatro, de alguna manera, caminos que muchas veces se encuentran y otras veces no se encuentran tanto. Les voy a compartir la pantalla, en todo caso, antes de nada, agradecerles a todos los que se vayan sumando, a todos los que están con nosotros y muy especialmente a nuestros dos invitados de hoy día, a María Augusta Hermida y Hugo Ordóñez. Muchísimas gracias por este acompañamiento. Quiero también dar muchas gracias, antes de ponerles en pantalla muy rápidamente el libro, pero quiero dar muchísimas gracias a los miembros del Laboratorio de Ideas, de la cual yo también soy parte. Como decía Mauricio, somos un grupo de gente de diferentes disciplinas que nos reunimos a pensar, a contribuir con nuestro expertizaje, a mirar lo que se está haciendo. Son proyectos interesantísimos a los cuales nosotros observamos. También agradecer a las universidades que nos acompañan, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, la UDLA, la Universidad de las Américas en Quito también, la Universidad de las Artes de Guayaquil y en nuestro coanfitrión, la Universidad de la SUAY, que desde donde sale la plataforma para este evento. Y por supuesto, un cariñoso saludo al municipio de Cuenca, que ha estado con nosotros en esta última momento, que es el momento ya de la publicación, sobre todo a la Dirección de Cultura. Entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Ahí está bien, ¿se ve todo bien ahí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno. Simplemente esto, como dijo muy bien, dijo Mauricio, esto nace en el año 2017, a finales de 2017-18, con un gran encuentro que hacemos a nivel latinoamericano sobre modernidad y vanguardia en América Latina entre 1930 y 1970. Fue un encuentro muy rico, muy animado, con muchísimos asistentes. Y luego, pues, entró en la alianza con nosotros y un aliado muy importante para nosotros ha sido la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cuenca.
Y por ello, pues pudimos efectivamente hacer este libro, ¿no es cierto? Ya no solamente tener las jornadas, sino que transformar a estas jornadas de 17 ponentes en un libro bastante importante. Este, en cambio, que tienen ustedes acá es el afiche que lanzamos en su momento para las jornadas internacionales. La Facultad de Arquitectura ya hizo las terceras jornadas internacionales. Esperemos que la publicación de las terceras salga próximamente. Y este es el libro precisamente que cuando ya nos confinamos salió como 3 o 4 días antes y lamentablemente no se pudo hacer una presentación oficial en físico y darnos un abrazo grande entre todos. Pero ahora la posibilidad nos da a que todos los autores, y les agradezco a todos los autores de este libro, hayan querido participar para realmente poder dar una especie de refrescamiento a esos momentos y a estos textos que constan ahí. Este es simplemente un índice. Nosotros le dividimos al libro en 4 partes. La primera parte son reflexiones teóricas. Y en estas reflexiones teóricas, como ustedes ven, en la última está la ponencia María Augusta Hermida, Reflexiones sobre Arquitectura Moderna, la forma como respuesta al lugar, al programa y la construcción. Entonces, a ella le vamos a tener, ella está en esta sección. En la segunda sección, en cambio, vimos las intersecciones entre arte, arquitectura, urbanismo y paisajismo, de lo cual todos van a intervenir en los próximos viernes. Recuerden que estos encuentros son todos los viernes de 3 a 5 hasta el día 14 de agosto. Y acá tenemos, en cambio, una sección artistas vernaculares y cosmopolitas. Y finalmente, formas de circulación de las ideas modernas, de las cuales nos va a hablar Hugo Ordóñez, ¿no es cierto?, con la enseñanza de la arquitectura y producción arquitectónica en Quito, sobre todo en la Universidad Central de Quito, que es donde se empiezan a formar nuestros primeros arquitectos nacionales, en términos nacionales. Y dejo con ustedes entonces nuevamente a Mauricio. Yo realmente encantada de darles como anfitriona, tanto desde mi parte como desde el lado de Karina Rivera, que hemos sido las dos un poco las que, hombre orquesta, hemos puesto, digamos, hemos tratado de que esto salga bien para que todos podamos disfrutar y poder debatir en torno a estas ideas de una modernidad temprana del siglo XX. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. A continuación voy a proceder a presentar a los ponentes y leerles una pequeña biografía para los que no les conocen. Y luego procederemos a la ponencia en sí de cada uno de ellos. Antes de presentarles a los señores ponentes, les quiero repetir que tenemos 45 minutos para cada exposición. Yo estaré pendiente a los 5, a los 2 y hasta los 45 segundos, si es que fuese el caso, ¿no? Y de ahí tenemos una siguiente ronda de preguntas después de cada ponencia, máximo de 10 minutos. Perfecto. María Augusta Hermida va a dar una exposición sobre reflexiones sobre arquitectura moderna, la forma como respuesta al lugar, al programa y la construcción. María Augusta Hermida es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2011, directora del Grupo de Investigación Ciudades Sustentables, YACTALAB, del Departamento Interdisciplinario de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca y profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ha sido docente invitada a diversos programas de maestría y doctorado. Es coordinadora de redes nacionales e internacionales de arquitectura y ciudad, conferencista invitada a nivel nacional e internacional. Autora de varias publicaciones. Su investigación se enfoca básicamente en temas relacionados con el diseño urbano arquitectónico, sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades latinoamericanas. En el ámbito profesional es fundadora de Durán Hermida Arquitectos Asociados, desde donde ha obtenido varios premios. Por otro lado, Hugo Ordóñez va a exponernos sobre enseñanza de la arquitectura y producción arquitectónica en Quito, 1939 y 1962. Hugo Ordóñez es docente e investigador de la Universidad Internacional SEC y de la Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. Arquitecto graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es máster en Historia del Arte,
con especialización en Historia de la Arquitectura por la Universidad 1 Panteón Sorbonne. Ha realizado estudios musicales en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, y es socio de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Además, es investigador, colaborador del Grupo de Investigación, Teorización y Diagnóstico del Hábitat Contemporáneo, Universidad Internacional CEP. Ha participado en congresos y publicaciones sobre arquitectura moderna ecuatoriana. Perfecto, comencemos. Augusta, es todo suyo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los participantes. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarle a Alexandra por esta iniciativa de lanzar el libro, aunque no en las mejores condiciones posibles, que nos hubiera encantado tomarnos un vinito y celebrar, pero aprovechar de los medios virtuales para quizá reunirnos en esta sala de Zoom esta tarde y conversar un poco sobre arquitectura. Es un honor también compartir con todos ustedes este espacio, especialmente con Hugo Ordóñez, y agradecer la asistencia de todos. Veo nombres de muchos amigos, exalumnos, colegas que también están conectados y eso me alegra siempre mucho. Bueno, en la presentación de hoy lo que yo voy a tratar de hacer es refrescarnos mutuamente de algunos conceptos básicos de lo que es la modernidad y por qué es interesante que sigamos hablando de modernidad hoy. A veces cuando le creemos que la modernidad fue un tema ya pasado, pues carece de la importancia que realmente tiene. Entonces yo hoy voy a tratar de hablar sobre algunos temas de la arquitectura, quizá conceptos importantes, quizá algunos que ya conozcan, pero siempre es bueno que volvamos a refrescar para entender cómo es nuestro oficio y cómo lo podemos hacer de mejor manera. Entonces arranco esta presentación con esta imagen que pertenece a este bello documental, más que documental, película, que hicieron Charles y Ray Eames en 1968. Fíjense cuántos años ya han transcurrido desde esto. Y lleva por nombre Potencias de 10. Es un bello documental que lo que nos hace es, nos permite viajar, sumando una potencia hacia el universo infinito y luego regresas y en potencias de 10 también llegas hasta el microcosmos, hasta el protón en aquel momento. Pero aprovecho de esta película, que si no la han visto, está colgada en internet, para hablar de las múltiples escalas sobre las cuales los arquitectos debemos influir. Muchas veces las facultades de arquitectura se centran solamente en la escala del edificio, olvidando que el arquitecto también tiene que ejercer su oficio a nivel territorial, a nivel de ciudad, a nivel de barrio, de espacio público, obviamente de edificio, de casa, de equipamiento, pero también a nivel del objeto. Todas estas escalas demandan de diseño. ¿Y qué es el diseño? Pues el diseño es básicamente construcción de forma y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Para empezar a explicarles un poco más sobre el tema de la forma, es muy importante que nosotros diferenciemos dos conceptos. Un concepto habla sobre el juicio sensitivo o juicio de gusto y el otro habla sobre el juicio estético. Pero antes de explicar estos dos conceptos teóricos que cuando uno lee sobre todo libros o escritos de los grandes tratadistas de la forma, son conceptos muy complejos. A mí me gusta tratar de aterrizarlos para que todas las personas, todos los estudiantes de arquitectura que no necesariamente son teóricos de la modernidad ni teóricos de la forma, puedan comprender. Y me gusta empezar explicando un ejemplo que todos nosotros hemos experimentado. Cuando vamos al médico y el médico nos dice, bueno, usted está enfermo, entonces queremos que por favor se haga tantos exámenes, que se tome tantas pastillas, en fin, nos cobran caro, invertimos en curarnos. En ningún caso se nos ocurriría discutir contra el médico. Es decir, no vamos a decir, uy, a mí francamente no me gusta hacerme radiografías, no me mande eso, doctor. A mí no me parece que deba yo tomar esta receta o esta medicina, ¿no? Obviamente aceptamos lo que el médico nos dijo. Y a los estudiantes de arquitectura me gusta inclusive hacerles caer en cuenta que muchas veces ese médico es un ex compañero del colegio que estudió medicina y que te manda a hacer todos estos exámenes, a tomar todos estos químicos y tú le aceptas. Sin embargo, cuando este mismo ex compañero del colegio viene al arquitecto y te pide diseñar una casa, inmediatamente empieza a decir, uy, eso no me gusta.
Más bien, ¿por qué no cambiamos esta parte? Yo vi esta foto en internet y quisiera que mi casa se parezca a esto. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué a los médicos, a los físicos, a los ingenieros les creemos cuando nos dicen algo referido a su oficio? ¿Y por qué a los arquitectos no nos creen? ¿Por qué todo el público se siente con el derecho de cuestionar cualquier tipo de decisión arquitectónica que nosotros propongamos? Esta es una pregunta que les hago para que la reflexionen. Bueno, la respuesta va por el lado de que cuando hablamos de arte, durante las últimas décadas, ya no son muy pocas, durante las últimas casi 50 años, se ha dicho que el arte está ahí para emocionar al público. Entonces, como el arte está ahí para emocionarnos, todas las personas pueden opinar si le emociona o no. Y la arquitectura, como parte del arte, también está dentro de esta esfera. Entonces, cualquier persona puede decir, uy, no me gusta, no me agrada, cámbieme por aquí, cámbieme por allá, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el concepto de forma. Y ahí es en donde entra también esta diferencia entre juicio estético y juicio de gusto. El juicio de gusto justamente tiene que ver con aquellas cosas que activan mis sentidos. Y ahí justamente la imagen que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, que son unas deliciosas cervezas, están ahí para mostrarles cómo las cervezas pueden activar mi juicio de gusto. Entonces, hay personas a las que les gusta muchísimo la cerveza y hay otras personas que no les gusta la cerveza. Y de hecho, este gusto por la cerveza nace en un cierto momento cuando empezamos a ver los efectos que la cerveza nos puede dar, cómo la cerveza nos permite estos temas de socialización y en fin. Pero igual puede pasar que hay gente a la que no le gusta. O por ejemplo, pensemos un momento en la fanesca. La fanesca es una comida tradicional ecuatoriana que lleva bacalao. Entonces hay gente que le encanta la fanesca, espera todo el año para comerla, para tomarse un plato de fanesca, y hay otra gente que no soporta el bacalao, y en fin, ¿no? Entonces, todo esto, estas reacciones sensitivas, tienen que ver con el juicio de gusto. Y el juicio de gusto va a estar determinado por la edad, por la cultura, por la época, y en este tipo de juicios nadie tiene que discutir. Hay incluso un refrán que habla: entre gustos y colores no discuten los doctores. Es decir, si no te gusta la fanesca o no te gusta la cerveza, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos empezar a valorar el arte con este mismo juicio de gusto? Es decir, si vemos esta obra de Osvaldo Guayasamín, ¿qué pasaría si empezamos cada uno de nosotros a decir, ay, a mí me da pena, ay, a mí me parece que es dramático, ay, a mí me parece horrible? ¿Qué pasaría si empezaríamos a valorar una obra de arte con este mismo tipo de criterios? Pues no es posible, porque nos estaríamos limitando a un juicio de gusto. E inclusive algunas personas podrían creer que están haciendo una valoración del arte cuando no lo están haciendo. Lo que están haciendo es simplemente un tema sensitivo. Entonces aquí entra el segundo concepto, que es el juicio estético. Para poder valorar el arte y por ende también la arquitectura, necesitamos activar no solamente los sentidos, como hacíamos antes con la cerveza, sino además tenemos que movilizar nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestro pensamiento para reconocer lo que hay atrás de esa figura. ¿Y qué hay atrás, por ejemplo, de la pintura? Está la cromática, está la composición, está el trazo, está la escala. Están una serie de elementos que van mucho más allá de si a mí me produce o no dolor esta producción artística. Y lo interesante es que esta capacidad de emitir un juicio estético, es decir, de reconocer esta forma, es universal en la medida que es una capacidad del ser humano, que es innata como especie humana, pero que necesitamos desarrollar y aprender. Igual que necesitamos aprender, por ejemplo, a manejar una bicicleta. No todos nacimos, no todos desde niños podíamos ir en bicicleta, pero luego de un proceso de aprendizaje, en un cierto momento podíamos equilibrarnos y a partir de ahí siempre supimos manejar bicicleta. Ese aprendizaje también tiene que darse con el tema estético. Necesitamos aprender. Y los arquitectos
por estar aprendiendo el tema de la construcción de forma en arquitectura, tenemos que aprender esto en las aulas de clase. Tenemos que aprender a reconocer las relaciones entre los distintos elementos que hacen la arquitectura para poder emitir un juicio estético. Ahora, esta imagen que ven ahorita ahí es una foto de Jorge Anhälser, una foto aérea de uno de los ríos ecuatorianos, y esta es una foto de un fotógrafo muy importante europeo, Cartier-Bresson, de hace 80 o 100 años. ¿Qué es lo que les vuelve a estas dos fotografías obras de arte? ¿Y por qué hoy las podemos seguir mirando como obras de arte? No porque esta fotografió un río o porque esta fotografió una ancianita, sino porque atrás de ellas hay forma. ¿Cómo se da esta forma? A través de la relación entre planos, líneas y puntos en el caso de la fotografía. Entonces, en este caso, en la foto de Anhälser, tenemos una línea inclinada que no es una línea, son una serie de líneas, casi 20 líneas inclinadas, que están en relación con un punto en la parte superior derecha de la imagen, que no es un punto cerrado, sino que son una serie de puntos pequeños que me ayudan en esta composición. Igual en esta fotografía de Cartier-Bresson tenemos una serie de líneas inclinadas formadas por las sillas, por la banca, por las patas de las sillas, en fin, y otras líneas inclinadas en el sentido opuesto formado por la mujer, el bastón, en fin. Entonces, justamente esta estructura de orden que manifiestan estas dos fotografías nos permiten a nosotros como usuarios, como personas que apreciamos el arte, mirar estas fotos a décadas de distancia, en lugares geográficos distintos y reconocer esa forma, reconocer esa relación entre planos, líneas y puntos. Entonces, cuando empezamos a hablar de modernidad, estamos hablando justamente de un sistema que se basa en la construcción de forma y que tiene de su lado el juicio estético de las personas para poder entender. Igual que sucedía en épocas anteriores de la historia, cuando, por ejemplo, en el clasicismo, en el neoclasicismo, la simetría daba el orden para las producciones que se hacían en su momento, como esta balanza en donde no hay duda que 100 kilogramos pesa 100 kilogramos, así también en la época moderna, a partir del siglo XX, estamos buscando un orden, pero es un nuevo orden, un orden que tiene otro tipo de relaciones. Y aquí entra, por ejemplo, el neoplasticismo, en donde, por ejemplo, Mies van der Rohe, al comienzo del siglo XX, empieza a relacionar ya en la arquitectura planos, líneas y puntos. En el caso de la arquitectura, obviamente es toda la espacialidad con su construcción y su lugar. Pero no hay que olvidarse que en la arquitectura moderna no estamos hablando de que cualquier cosa vale. No, aquí también estamos hablando de que tenemos que tener un orden, una configuración interna del objeto o de la obra de arquitectura. Entonces, a partir de esta explicación teórica de lo que es el juicio estético, el juicio sensitivo o de gusto, la forma como construcción, como relación entre planos y líneas y puntos en la pintura y en la fotografía, pasamos entonces a tratar de entender qué significa esta construcción formal a nivel ya de la arquitectura. Y obviamente en la arquitectura tenemos tres componentes que son fundamentales y sin los cuales no hay cómo hacer arquitectura. El primero es el lugar, el segundo es el programa y el tercero es la construcción. Cuando hablamos del lugar, no solamente estamos hablando, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, del sitio en donde se asienta el edificio. No, el lugar es mucho más que el lote. El lugar es el barrio, la ciudad, el territorio en el cual estás, es el clima, es el contexto, es la época, es la cultura. Son una serie de aspectos que debemos tomar en cuenta cuando queremos hacer arquitectura. Y esto nos enseña la modernidad. Ahora, cuando nosotros emplazamos un proyecto de calidad, lo que estamos haciendo es revelar ese lugar. Por lo tanto, es sumamente importante entender y dar valor a las condiciones físicas y temporales de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, un excelente ejemplo de arquitectura moderna ecuatoriana que nos ayuda a entender cómo el edificio es la revelación del lugar es el edificio Kofiek de Ovidio Wappenstein del año 70. Para aquellos que no lo conocen, pues les invito a hacer, si es necesario, un viaje específico para conocer las obras de Ovidio Wappenstein y particularmente este edificio que se encuentra ubicado en la Avenida Patria frente al Parque Elegido. Fíjense cómo este edificio
toma en cuenta los tres aspectos: el lugar, el programa y la construcción. Pero ahorita le vamos a dar más énfasis al tema del lugar. Cómo el edificio, al ponerse como una pieza vertical dentro del paisaje, nos permite, y ya desde los primeros bocetos que Ovidio Wappenstein desarrollaba, nos permite mostrarnos el paisaje de Quito, en este caso el Huahua y el Ruco Pichincha, que están hacia el oeste de la ciudad, ¿no? Y vean cómo el edificio y el paisaje están construyendo forma. Ahora, este edificio, el otro era solamente una imagen, este es el edificio ya construido. Este edificio, conjuntamente con otros dos edificios del mismo arquitecto, que es el Hotel Colón y el edificio matriz de la Corporación Financiera Nacional, conforman entre los tres un plano vertical que divide lo que venía a ser la ciudad histórica, que acababa con el Parque de la Alameda y luego el Parque del Ejido. Aquí viene este gran plano urbano formado por estas tres obras maestras de la arquitectura para dar inicio a lo que fue el nuevo centro histórico hacia los años 50, conocido como La Mariscal en la ciudad de Quito. Entonces vean cómo aquí también entra en juego la escala. Es decir, no es solamente el edificio. En este caso estamos hablando de un tramo en donde el arquitecto ha podido construir este plano vertical gracias a que ha recibido el encargo de estos edificios y él ha sabido hacerlo de manera magistral. Yo siempre he pensado, para aquellos que todavía quieran hacer tesis de maestría o de doctorado, que sería muy interesante estudiar cómo la obra de Ovidio Wappenstein se manifiesta y construye forma a otra escala, a esta escala más urbana, a escala de ciudad. El segundo componente, bueno, esta es otra imagen hermosa para explicarles de este plano vertical, ¿no? El segundo componente fundamental de la arquitectura y de la construcción de forma de la arquitectura es el programa. A veces entendemos el programa como un problema. Es decir, ay, tengo que resolver 5 aulas, 4, no. Al programa no se le debe ver como un listado de funciones que deben darse en tal o cual edificio. El programa es justamente aquel elemento que me va a permitir establecer relaciones entre las distintas piezas de la arquitectura. Es por lo tanto fundamental, porque es justamente el que nos da las posibilidades organizativas y es el programa el que hace que empecemos con la concepción del proyecto y por ende con la construcción de forma. Cuando se habla de concepción del proyecto, es justamente entender la respuesta al lugar, la respuesta que el programa nos incita en el diseñador y obviamente también la construcción. Las actividades que se describen dentro de un programa nos dan justamente estas posibilidades formales que vienen sugeridas también por el lugar. Entonces, vean cómo aquí ya estamos logrando amarrar, relacionar lo que es el programa con lo que es el lugar. La buena arquitectura solamente se da cuando se puede establecer esta relación intrínseca entre las dos. Es un ir y venir, es decir, mi proyecto responde al lugar en donde se emplaza, pero al mismo tiempo está resolviendo el programa, la función que debe desarrollarse en el espacio arquitectónico. Y la Facultad de Arquitectura, que todos ustedes o la mayoría conocen, y si no la conocen, les invito a visitar Cuenca y a visitar la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, la Universidad de Cuenca, que fue diseñada por el arquitecto Álvaro Malo entre el 73 y el 77, es excelente para entender justamente las posibilidades que el programa te da. En la imagen que tienen a su izquierda, justamente estamos viendo el bloque C. Este bloque es maravilloso y quizás una de las joyas de la arquitectura, yo diría, en la ciudad de Cuenca y, ¿por qué no?, también en el Ecuador, por cuanto adentro de este bloque se desarrollan aulas de clase. Y estas aulas de clase, que es el programa, es la función que se desarrolla dentro de este proyecto, justamente tienen unas calidades ambientales envidiables que aparecen en cualquier manual de diseño de aula escolar. Para diseñar un aula escolar o universitaria debemos tomar en cuenta la luz. La luz es un componente fundamental para un aula de clases. Y en estas aulas justamente Álvaro Malo lo que hizo es reconocer que
siendo la mayoría de la población diestra, la mayor cantidad de luz debía entrar por la izquierda, pero por la derecha debía también entrar un poco de luz. Y justamente esa sección constructiva con luz por el lado derecho y un tanto de luz que se desarrolla en una ventana un poco más alta por el lado derecho, es lo que les da a estas aulas una calidad envidiable. Aquellos que hemos estudiado aquí, quizá al comienzo no tan conscientes de por qué, sabemos que esas aulas son maravillosas. Entonces vean cómo esa solución que responde al programa, porque es el aula de clases lo que hay que solucionar, es lo que luego se transforma en el volumen que podemos ver aquí, y ahí, unido con la construcción, empieza a producirse una arquitectura de calidad. Y el tercer aspecto y fundamental es la construcción. El sistema constructivo en muchos constructores es como un corolario técnico a resolver después. Es decir, yo vengo, hago un proyecto, no sé ni cómo se construye ni nada, pero luego algún ingeniero o alguien resuelve la construcción. Esa no es buena arquitectura. La buena arquitectura es aquella en donde la construcción está presente desde el momento de la concepción del proyecto. Entonces, cuando yo estoy empezando un proyecto, tengo que tener claro el sistema constructivo. Y este sistema constructivo, cuando yo ya opto por él, se vuelve una camisa de fuerza, que en lugar de ser algo negativo, en realidad es súper positivo, porque solamente gracias a esa camisa de fuerza yo puedo hacer una buena obra de arquitectura. De hecho, Stravinsky, cuando hablaba de la música, decía, yo agradezco que existan solamente 8 notas musicales y que estén además dentro de claves, la clave de sol o la clave de fa, y que yo tenga todo eso como mi camisa de fuerza, porque si no existirían las claves, los ritmos, las figuras, ¿no? La negra, la corchea, la fusa, la semifusa, pues si tendría todo abierto, no podría ser música. No podría ser música. Entonces, estas camisas de fuerzas, como en la música, el pentagrama, la clave, en fin, esta camisa de fuerza que nosotros nos imponemos, que es el sistema constructivo, es lo que nos permite hacer buena arquitectura. Entonces, el detalle constructivo, que no es más que la relación entre un material y otro, es fundamental para permitirnos hacer arquitectura y para concebir esta obra. Ahora, la construcción tiene que ir siempre de la mano del programa y del lugar. Mucho más en una época como la actual, en donde los temas de sostenibilidad se vuelven fundamentales. Si yo estoy eligiendo un sistema constructivo, pues lo tendré que pensar desde lo local, desde dónde va a venir el material y cómo este material me va a permitir hacer el programa hacia el cual estoy dirigiendo mi obra. La estructura, que es obviamente parte del sistema constructivo, tiene que responder también a ese programa que yo voy a solucionar. No tiene sentido, por ejemplo, hacer luces de 20 metros con losas pretensadas si es que adentro yo voy a tener una vivienda en donde los espacios miden 3, 3,50 o 4 metros. Entonces, el programa y la construcción siempre van de la mano. Y cuando el detalle constructivo se soluciona coherentemente, entonces intensificamos la forma, e intensificar la forma significa darle mayor calidad a la arquitectura. Entonces vean que cuando vemos así a la arquitectura, pues resulta que la arquitectura es un oficio que se puede aprender y que nosotros también podemos enseñar. Porque no hay nada antojadizo en la arquitectura. Si la arquitectura solo dependiera de gustos personales, pues entonces no la podríamos enseñar, porque mi gusto sería diferente al del estudiante y hasta ahí llegamos. En cambio, cuando se basa en un juicio estético que reconoce forma, y cuando la forma está dada por la relación intrínseca entre lugar, programa y construcción, cuando las tres cosas están amarradas respondiendo a una obra en particular con un proceso de concepción desde la base, entonces sí podemos valorar y decir, esta obra está bien o esta obra está mal. Yo invito también a desterrar para siempre el me gusta o no me gusta. Eso es indistinto, no interesa en la arquitectura. Lo que importa en la arquitectura es si está bien o está mal la arquitectura. Entonces, cuando la vemos así, realmente la modernidad nos da una serie de herramientas para poder enseñar y hacer arquitectura. Por otro lado, también los sistemas constructivos no son
no se deben inventar cada lunes en la mañana. Mies usaba esa frase, ¿no? La arquitectura no se inventa cada lunes en la mañana una distinta. Los arquitectos lo que tienen que hacer es ir puliendo aquello que van aprendiendo y nutrirse de lo que se conoce como materiales de proyecto. Los materiales de proyecto no son los materiales de construcción, ojo, no es el ladrillo o el cemento, no. Los materiales de proyecto son soluciones constructivas que se han dado a lo largo de la historia de la arquitectura y que los arquitectos debemos reconocer y aprender para incorporarla dentro de nuestros proyectos. A veces los profesores de arquitectura, cuando tenemos alumnos, lo que dicen es, por favor, usted empiece a hacer un sistema constructivo. Y el alumno te queda viendo y dice, ¿cómo voy yo a inventarme un sistema constructivo? Yo nunca he hecho arquitectura. Y los profesores le decimos, bueno, usted vaya haciendo, siga haciendo, y yo solamente le voy corrigiendo. Esa es una manera pésima de abordar la arquitectura. Sería igual que si le sentamos a una persona al piano que no sabe tocar piano y le decimos, por favor, toque una sonata. Y no solo toque una sonata, sino además componga una sonata. El alumno se va a quedar así, va a decir, usted está loco. Entonces, ¿cómo se enseña el piano? Se enseña primero tocando piezas fáciles de compositores reconocidos y luego vas avanzando y vas tocando piezas más difíciles, muchas más difíciles y así. Reinterpretando o interpretando la obra de otros músicos, llega un momento en el cual tú te haces un virtuoso y puedes componer tu propia sonata. En la arquitectura es igual, tenemos que empezar aprendiendo de otros y por lo tanto aprendiendo de los materiales de proyecto y utilizando lo que se le conoce como una metodología muy valiosa que se llama la reconstrucción de proyectos. Entonces, en la arquitectura necesitamos reconstruir los proyectos. Pero ojo, hay ahora un gran problema en las facultades de arquitectura, que a veces los estudiantes piensan que reconstruir un proyecto es solo redibujar el proyecto. No es así. Reconstruir un proyecto no es solo redibujar el proyecto automáticamente. Reconstruir el proyecto es entender las motivaciones del lugar, del programa y de la construcción que el arquitecto que hizo esa obra tuvo en su momento. Y por ende, la reconstrucción de proyecto, a más del redibujo, que es la parte simple, tiene asociada la parte de la reflexión y del análisis de la obra. Sin eso no hay reconstrucción de proyectos. Entonces, nosotros en las facultades de arquitectura necesitamos promover la reconstrucción de los proyectos para que los estudiantes puedan poco a poco llegar a ser buenos. El estudiante de primero, segundo ni sexto ciclo puede inventarse un proyecto de la nada, porque si lo hace va a ser un mal proyecto. No hay manera que sea bueno. Entonces, vamos a utilizar esta metodología que es la reconstrucción de proyectos emblemáticos reconocidos en la historia, de los cuales vamos aprendiendo y recogiendo estos materiales de proyecto para hacer buena arquitectura, ¿no? Entonces, siempre seleccionemos esos ejemplos y ese es un papel del docente muy importante, la selección justamente de qué es lo que queremos que nuestros estudiantes miren como obras emblemáticas de arquitectura. Y aquí un ejemplo muy, muy interesante que es el edificio de CIESPAL de Milton Barragán Dumet, del año 73, también ubicado en la ciudad de Quito, en donde el sistema estructural y el sistema constructivo definen al proyecto. Entonces vean cómo en este caso se vuelve evidente que sin sistema constructivo esta obra no pudo haber existido. Así de evidente como es en este proyecto, debería ser en todos los proyectos, ¿no? Aunque no sean con unas soluciones estructurales tan interesantes como esta o tan, digamos, arriesgadas como esta, ¿no? Entonces, en este caso, Milton Barragán toma una decisión fuerte del sistema constructivo y propone esta solución, obviamente, de una estructura arbolada que recibe a las distintas plantas, dejando esa planta libre abierta a la ciudad, pensando en esa permeabilidad que puede existir entre el espacio público, la calle, la vereda, y ese espacio más privado del edificio. Y en estos dibujos también que pueden ver de la sección general y una parte de un detalle constructivo de la sección constructiva, vemos la calidad del arquitecto. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de soluciones constructivas y de cuidado en el detalle, empezamos a identificar que atrás del edificio hay un gran arquitecto que está pensando en el lugar, en la solución de esquina, en este caso, en la solución constructiva y obviamente en el programa que está desarrollando, que consiste en esta base con una serie de auditorios y espacios y aulas y esta zona de oficinas en la parte alta del edificio.
Y ya desde los primeros bocetos, Milton Barragán nos está mostrando cómo entiende al edificio con este sistema estructural fuerte, potente, en fin, pero siempre en relación con el contexto, con la vida pública, con la ciudad, con las distintas escalas de la arquitectura. Entonces, en estos 3 ejemplos que hemos visto hoy, podemos identificar cómo el lugar, el programa y la construcción son fundamentales si queremos construir forma en arquitectura y si queremos hacer arquitectura de calidad hoy. Por eso yo pienso que la modernidad no es un movimiento, una moda que ya pasó y que es interesante verla porque fue del siglo pasado, sino es un sistema estético que aún nos sirve para hacer arquitectura contemporánea con todos los grandes desafíos que la arquitectura contemporánea tiene y que en su momento, en los años 70, en el caso del Ecuador, no estaban ahí en el tapete, ¿no? Los grandes desafíos que nosotros tenemos que enfrentar son la crisis climática, la escasez de recursos, el repensar las maneras de vivir, cómo queremos vivir, el repensar los espacios, el repensar la ciudad. Todos estos grandes desafíos del siglo XXI pueden y deben ir de la mano de estas enseñanzas de un sistema estético que aún nos permitirían hacer buena arquitectura. Bueno, hasta aquí he llegado con mi presentación y quisiera más bien abrir el espacio a algunas preguntas. Muchísimas gracias, Augusta. Muy buena presentación. Por si no, para la ronda de preguntas les puse inclusive en el chat para que podrían alzarme la mano o enviarme en todo caso un mensaje en privado para yo proceder a las preguntas. ¿Sí? Y con todo, yo tengo una duda, Augusta, que no sé si me quedó claro. Esto del juicio estético y en sí la forma, ¿se podría aplicar a cualquier objeto y a cualquier escala? Digamos, sí, que esté, digamos, bien hecho. O mal hecho, porque tú también puedes apreciar cuando las cosas están mal. De hecho, sí, y por eso justamente empecé hablando de las distintas escalas, porque muchas veces, y los ejemplos que les mostré ahora, sí, son más edificios, ¿no? Pero sí traté de elegir los de Ovidio Wappenstein, porque estos ya empiezan a intervenir a otra escala. Muchas veces los arquitectos están muy conformes cuando han logrado hacer una pieza arquitectónica de muy buena factura, de muy alta calidad, en un sitio tal, pero alrededor la ciudad se cae. Y a veces hemos dejado que la ciudad sea el trabajo de otros, es decir, el trabajo de los sociólogos, de los economistas, no sé, de alguien. El trabajo de la ciudad obviamente es un tema interdisciplinar, totalmente, pero ahí también los arquitectos debemos ir y desde la mirada de arquitecto, desde el oficio del arquitecto, empezar a ayudar a construir la ciudad, con todo lo que la ciudad implica, ¿no? Ustedes saben que yo dirijo ahora el Yactalab y he estado dedicada los últimos 7 años, justamente después de mi tesis doctoral, a reflexionar sobre ciudad, y ahí los desafíos adquieren otra escala, pero los arquitectos también tenemos cosas que decir ahí en cuanto ya a la forma urbana, por ejemplo, los tejidos urbanos, en cuanto a la calidad del diseño del espacio urbano, del espacio público, fundamental para las ciudades resilientes, fundamental ahora que estamos saliendo de una pandemia mundial, global, cómo va a ser el espacio público, y ahí los arquitectos tenemos que entrar, porque nuestra capacidad de construcción de forma y de entendimiento del oficio, del diseño, está en todas las escalas. Yo voy a tener que disculparme un minuto porque a las 4 tengo un lanzamiento justamente de un tema urbano, pero en cuanto yo doy allá unas pequeñas palabras voy a volver para seguirle oyendo a Hugo y podríamos al final responder otras preguntas más si es que existe. Perfecto, muchísimas gracias, Augusta. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Augusta. Bueno, procederemos a la exposición de Hugo Ordóñez. Para los que se unieron, y les voy a leer nuevamente su biografía rápidamente. Él es un docente e investigador de la Universidad Internacional SEC y de la Universidad de las Américas UDLA, en Quito. Es arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Historia del Arte con especialización en Historia de la Arquitectura por la Universidad París I Panteón Sorbonne. Además es músico, estudió en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, y es socio de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Es investigador colaborador en el Grupo de Investigación, Teorización y Diagnóstico del Hábitat Contemporáneo, Universidad Internacional SEC.
Ha participado en congresos y publicaciones sobre arquitectura moderna ecuatoriana. A los tiempos, Hugo, qué gusto de tenerte aquí nuevamente. Un gusto, Mauricio. Puedes empezar cuando tú desees. Un gusto, Gracias. Mauricio. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces, lo que voy a hacer primero es, bueno, compartirles la presentación este rato. Denme un segundo, por favor. No sé si están viendo ahí la presentación este rato. Creo que sí. Sí, No sé si sí. me pueden... ¿Sí? Ok. Bueno, primero agradecerles por la invitación a este inicio de ciclo de conferencias. Es una gran alegría saber que ya está listo el libro, esta publicación que hemos estado esperando y que se dio además después de unos interesantísimos seminarios que ocurrieron en Cuenca, en la Universidad de Cuenca. Quiero agradecer especialmente a Alexandra, a Karina, a todo el equipo que ha estado atrás de esta propuesta, que al final veo es un gran libro de 500 y más páginas, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones a todos los participantes, un gusto también haber compartido panel virtual con María Augusta, y bueno, en honor al tiempo voy a pasar a presentarles el tema previsto para el día de hoy. Entonces, ok, entonces yo voy a hablar sobre la enseñanza de la arquitectura y la producción arquitectónica en Quito entre el año 1939 y el año de 1962. A ratos estas delimitaciones periódicas, digamos, cronológicas, pueden ser un poco arbitrarias, pero la idea aquí es, bueno, caracterizar un periodo en el que una institución educativa se inicia, tiene una génesis, digamos, y se va a ir consolidando hasta el final de la década de los años 50, ¿no? Y esto va a permitir un acompañamiento también, va a ser acompañado esta consolidación de un proyecto educativo con una legitimación, podríamos decir, de la arquitectura, una legitimación de la arquitectura como profesión, ¿no? Entonces, hay un recorrido relativamente rápido sobre estos temas. La investigación en sí llega hasta el año 75, año más bien que ya aborda unas crisis que se van a dar dentro de la formación de los arquitectos, pero aquí me voy a detener en la consolidación de este proyecto educativo en la Universidad Central, la Escuela y luego Facultad de la Universidad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, ahí estoy. Bueno, quiero arrancar con este edificio, que es un edificio que la historiografía sobre el movimiento moderno lo ha convertido en un edificio icónico. Año 39, justamente, año que coincide también con la llegada de Carl Cohn al país y también coincide con la llegada de Armando Acosta y Lara, que es el decano de la Universidad de la República del Uruguay. Vamos a ver el por qué es importante esta llegada de este arquitecto uruguayo, ¿no? Entonces, en esta fase que podríamos decir pionera de la arquitectura en este edificio que fue también conocido como el antiguo Hotel Humboldt, a pocos pasos de la Plaza Grande, si no estoy mal, en la calle Espejo y Guayaquil, vemos un edificio ya que ya se ancla bien en las propuestas formales del movimiento moderno, en una tipología además de hotel, también luego de oficinas, una ornamentación bastante discreta, más art déco, con unas ornamentación más bien geométrica, ¿no? Ya no con una referencia historicista, ascensores, instalaciones modernas, instalaciones eléctricas también. Pero lo interesante aquí es ver un poco los autores de este edificio, ¿no? En este edificio seminal en la historia de la arquitectura moderna en Quito. Recalco siempre el tema de Quito porque Florencio Comte, el arquitecto Florencio Comte, hizo una observación justamente al momento de exponer esta misma exposición hace un par de años en Cuenca, y claro, la historia de Guayaquil también es probablemente precursora en el tema de la introducción de la arquitectura moderna en el país, y eso es a ratos uno puede perder un poco la pista creyendo que habla de la arquitectura moderna en Quito como hablando para todo el país, ¿no? Y eso es un tema que uno siempre tiene que tomar en cuenta. Entonces, miren los autores Hopkins and Dents, ¿no? Es una firma arquitectónica estadounidense, y veremos en esta fase pionera de la arquitectura moderna que se da en los años 40, los años 50, 30, 40 y 50 en Quito. Por eso arranco por esta época.
veremos aparecer algunas obras de arquitectura moderna que les pido mirar los autores, ¿no? Aquí tenemos a Gilberto Gato Sobral, uruguayo, en la Casa Orellana. Aquí ya está clarísimo el lenguaje arquitectónico, el vocabulario arquitectónico de Gato Sobral. Luego, podemos ver aquí, por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos de arquitectura hecha por arquitectos extranjeros, que son estos pioneros, podríamos decir, de la arquitectura moderna en Quito, formados, por supuesto, en el exterior, ¿no? Entonces, aquí la casa Kohn-Schiller de Carl Kohn, Carl Kohn llega también, como les decía, en el año 39, otro edificio, la Caja de Pensiones de Giovanni Rota en el Centro Histórico de Quito, Giovanni Rota italiano, y aquí otro edificio, ¿no? Que es muy, muy característico de esta primera fase, el edificio Casavaca, uno de los primeros rascacielos, rascacielos entre comillas, que tuvimos en Quito, Oscar Edwanik, austríaco, y la iglesia luterana también, de Max Enzensberger, que arquitecto suizo, no se logra rastrear bien qué pasó con este arquitecto, pero vemos una iglesia luterana, y yo nunca había sabido que habían luteranos en Quito, peor en esta época, ¿no? Pero vemos aquí una iglesia muy interesante desde el aspecto arquitectónico, y luego otros actores preponderantes en la época van a ser, por un lado, los arquitectos llegados desde el extranjero, y por otro lado los ecuatorianos que se forman en el extranjero, con el jefe de fila aquí, que sería Sixto Durán Ballén, personaje que está en el centro mismo de las discusiones arquitectónicas de esta época, y ya profundizaremos un poquito más adelante. Entonces, todo este paneo rápido por una parte de la arquitectura que se realiza en Quito en esta época, nos muestra a estos actores pioneros que son extranjeros, ¿no? Entonces esto nos permite preguntarnos un poco dónde se forman los arquitectos en Quito, dónde pueden formarse estos arquitectos. Por otro lado, también, ¿qué nos dice sobre el Ecuador de la época, ¿no? de estas décadas, el hecho de haber puesto en marcha un proyecto educativo llamado a formar a los estudiantes en los lineamientos, digamos, del movimiento moderno? Otra pregunta también es cómo una institución, que al final es un organismo de carácter legal, con un fin, pongamos, un fin público, el hecho de formar arquitectos, y que avala el ejercicio profesional de sus estudiantes, puede convertirse en una especie de catalizador positivo de esta transmisión, creación y difusión de la arquitectura moderna en la ciudad. Entonces, la escuela y la facultad se convierten en una especie de nudo, en un lugar donde confluyen una serie de actores y de propuestas que van a permitir que la profesión de arquitecto, que era prácticamente, estaba subyugada, digamos, a la profesión de los ingenieros, ¿no? Tenga un momento de consolidación y un momento estelar, podríamos decir, al final de la década de los años 50. Entonces, lo que se propone aquí es una propuesta que evita un poco el analizar cronológicamente una serie de proyectos arquitectónicos y de actores, arquitectos de esta época, y simplemente ir persiguiendo estos objetos arquitectónicos y restringir a eso el estudio. Más bien aquí lo que se propone es ver un poco el rol que puede tener una institución dentro de la puesta en marcha de la arquitectura moderna en la capital del Ecuador, ¿no? Entonces, inicialmente voy a arrancar un poco hablando de esta puesta en marcha de este proyecto educativo, un poco la historia institucional de la Escuela de Arquitectura y luego la facultad, y luego trataré de abordar este paso rápido y bastante precoz desde las aulas hacia el proyecto que tendrán estos arquitectos, que eso es algo que es interesante y es propio de la época, algo que tal vez no se dé de una manera tan fuerte al día de hoy. Y esto se acompaña además de la construcción de una generación importante de arquitectos ecuatorianos. María Augusta los ha nombrado algunos de ellos en su exposición. Entonces, lo que vale la pena, bueno, aquí ver, esta conferencia además tiene el respaldo de la Universidad de Cuenca. Aquí aparecen algunos personajes importantísimos para el inicio de la arquitectura moderna en Cuenca. Si contamos de derecha a izquierda, el cuarto es Jorge Roura Ceballos, uno de los introductores de la arquitectura moderna en Cuenca y fundador de la escuela, Facultad de Arquitectura en Cuenca. Y al extremo izquierdo está César Burbano Moscoso, ¿no? Que tiene yo, bueno, alguna vez pude ver una hermosa obra de él en Cuenca, la Casa Vázquez, si no estoy mal.
y atrás vemos el pabellón administrativo de la Universidad Central, ¿no? Entonces, esta generación, además, se puso el nombre, esta camada de arquitectos, la primera que salía de las aulas de la Central, era la promoción Gilberto Gato Sobral, ¿no? Entonces, lo interesante dentro de este proyecto arquitectónico es ver, voy a hacer un recorrido rapidísimo sobre qué pasaba con la educación de los arquitectos en esta época, no en esta época, sino a lo largo de la historia republicana en el Ecuador. Aquí tenemos a Thomas Reed, que va a ser el arquitecto de la nación, nombrado por García Moreno, en este primer proyecto que conjuga de alguna forma una propuesta de país, de nación, que también se representa de manera arquitectónica y que tiene un proyecto educativo que le complementa, ¿no? Que es sobre todo el de la Escuela Politécnica Nacional. Dura muy poco hasta que desde el 69, 1869 a 1875, en que es asesinado García Moreno, ahí se acaba por un tiempo la Escuela Politécnica, pero va a designar García Moreno a Thomas Reed como arquitecto de la nación y él va a tener a cargo algunas de las obras públicas más importantes del país en esa época. Proyecto, podríamos decir, ese es el tema de estas conferencias, modernidad y vanguardia, un primer ensayo de modernidad, tal vez podríamos ver en este proyecto garciano, ¿no? Que siempre tiene estas dos corrientes, una de gran conservadurismo y fanatismo, casi vocación por el martirio, ¿no? De García Moreno, y el otro lado es más bien una visión de progreso científico, ¿no? De progreso científico y de hacer que el Ecuador se vaya conectando a lo que sucedía en el mundo, y eso puede verse en la arquitectura neoclásica propuesta en esta época. Tímidamente también, era un país muy pobre, muy pequeño, pero vemos estos inicios, pero es una educación más bien ingenieril, de corte ingenieril. Entonces, este es este pensum de la facultad, más bien dicho, del estudio de la ingeniería y de la arquitectura en la Politécnica Nacional, ¿no? Entonces, ahí está, para ingenieros, para arquitectos. Disculpas por la foto, no se ve muy bien este documento, pero si es que uno hace una comparación y se detiene a comparar un poco las materias, vamos a ver que los arquitectos se están formando prácticamente como ingenieros, ¿no? Como ingenieros, una visión muy ingenieril propia del momento. Estos profesores que eran al final unos jesuitas expulsados por Bismarck en 1870, que aprovecha además, aprovecha García Moreno para traerlos acá, ¿no? Entonces, estas propuestas de docentes van a ser muy similares entre arquitectos e ingenieros, y aquí arranca ya esta visión de la arquitectura y de la ingeniería, más bien dicho, esta relación dominante de la arquitectura y de la ingeniería, ¿no? Perdón, de la ingeniería sobre la arquitectura. Perdón, se me está trabando un poquito la presentación aquí. Creo que estoy. Ya. El siguiente momento es el de la puesta en marcha de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que la crea García Moreno, pero se la va a reorganizar con el proyecto liberal. Entonces, ahí vemos otro proyecto político también, que tiene un proyecto educativo y que también tiene una expresión en arquitectura. Entonces, eso es lo que interesa acá. Luego abordaremos ya el momento en el que sucede exactamente lo mismo en los años 50, ¿no? Algo muy parecido en el que confluyen estas propuestas políticas, un momento también de auge económico, de estabilidad política, y que se representa esto a través de la arquitectura. Entonces, aquí, más bien en el periodo liberal, la Escuela de Bellas Artes, vemos ese afiche, ¿no? Que está ahí de la Escuela de Bellas Artes. Ya vemos la influencia clara del Art Nouveau, que sería una corriente muy moderna para la época. Ya vemos esta influencia de este lenguaje en las propuestas gráficas y estéticas de la época. Aquí volvemos entonces a esta primera promoción de arquitectos, la promoción Gilberto Gato Sobral. Ahora, ¿quién es Gilberto Gato Sobral? Eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque aquí aparece una relación interesante entre el Ecuador y el Uruguay, una relación tal vez inaudita, de dos países muy pequeños, muy distantes, pero una serie de coincidencias, y aquí ya nos vamos a un plano casi anecdótico, van a hacer que el Uruguay tenga una relación muy fuerte con el planteamiento de la arquitectura y de la educación en el país. Entonces, hay un arranque de toda esta relación con el Uruguay que se la debe a la llegada de Acosta, Armando Acosta y Lara,
decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo, llega al país, a la ciudad, un poco a ser consultado sobre cómo manejar la expansión urbana de Quito, que se empezaba a desbordar hacia el norte, específicamente en el área de la Mariscal, y luego irá despuntando hacia el norte, aún relativamente contenida hacia el sur. Ese crecimiento se dará después. Y en este momento de asesoría, digamos, de parte de Armando y Costellara, esto va a coincidir con la llegada de Jones de Odriozola poco después al país, coincidencialmente. Normalmente a Jones de Odriozola se lo ve como un personaje al que se lo llama a hacer el plan regulador de Quito, y no es así. Hay una serie de coincidencias aquí históricas que van a provocar que un arquitecto a sus 29 años, un arquitecto uruguayo, tenga a cargo el plan regulador de Quito, ¿no? Entonces, llega Jones de Odriozola al país, se interesa primero sobre lo que le maravilla de Quito, aparte por supuesto, la topografía y la ubicación geográfica de la ciudad, es la arquitectura y el arte colonial. Ese es uno de sus principales intereses. Hay veces esta visión del arquitecto moderno que rechaza la historia y que prácticamente planea demoler el centro histórico, puede llegar a ser caricaturesca, ¿no? Entonces, hay registros de Jones de Odriozola haciendo todo un registro fotográfico de arte y arquitectura colonial y llevando esto a exposiciones en el extranjero, si no estoy mal, en Chile. Yo lo que propongo es una relación entre esta propuesta de parte de Jones de Odriozola, como hipótesis, digamos, de la puesta en marcha de un plan regulador. Va a necesitar en algún momento de arquitectos que puedan llevar a cabo esta planificación. Van a tener que estructurarse unas oficinas de planificación para que el plan pueda ser llevado a cabo y pueda controlarse esta expansión de la ciudad y este desarrollo urbano. Entonces, a Jones de Odriozola le va a pasar que él primero va a estar muy metido en los círculos intelectuales, artísticos, universitarios de la ciudad, y a él se le va a encargar en algún momento ya la organización. Tiene un doble rol, que es el doble rol que siempre cumplirá Jones de Odriozola y luego su reemplazo, que será Gilberto Gato Sobral. Aclaro que Jones de Odriozola estuvo acompañado por Gato Sobral y otros arquitectos, otro arquitecto Bonino, también uruguayo, en la puesta en marcha de este plan regulador, pero Jones va a tener que irse del país en el año 44. Tiene un problema ocular específicamente, tiene que irse, y Gilberto Gato Sobral, y ahí ya entramos de este tema, es el encargado de poner en marcha este plan regulador. Hereda el doble rol encargado a Guillermo Jones de Odriozola. Por un lado, él tiene que dirigir el plan regulador de Quito, y el otro rol es el de crear una escuela de arquitectura, reorganizar la escuela de arquitectura de la Universidad Central. Entonces, a la final tendremos a Gato Sobral asumiendo este rol, ¿no? esta responsabilidad. Entonces, si uno mira los informes de técnicos extranjeros, específicamente de Woodard Smith, perdón. Ahí está el extracto, los consejos un poco que da, las indicaciones que da sobre sus observaciones del plan regulador de Quito. Ella dirá, y ahí está subrayado, la necesidad de tener un grupo técnico competente, ¿no? Dice, es deber de las escuelas y universidades la formación y entrenamiento de urbanistas, sociólogos, administradores públicos. Entonces, estos problemas urbanos tendrán que ser asumidos por profesionales competentes, y esos profesionales tienen que ser formados en algún lado, ¿no? Entonces, está claro que podría establecerse una relación directa, que es una repercusión de la modernización que se va dando en la ciudad. Entonces, aquí también dice Woodard Smith, que es una arquitecta estadounidense, si el pueblo de Quito quiere una ciudad planeada, debe de inmediato establecer organizaciones técnicas, políticas y educacionales. Entonces, aquí vamos a ver cómo la escuela de arquitectura va empezando a tener una explicación más clara dentro de estos vientos modernizadores, a la final, que están recorriendo la ciudad de Quito, aún bastante aislada, ¿no? Por estos macizos montañosos. No tenemos la conectividad actual que nos permite hacer lo que estamos haciendo en este preciso instante. Entonces, esta influencia uruguaya se va a ver en la puesta en marcha de esta escuela. Y habla incluso
un historiador de la arquitectura, Martín Covas. Él habla de una modernidad en route, una modernidad que se va construyendo poco a poco, es una modernidad latinoamericana, pongámosle imperfecta, podría decirse, donde no hay una fórmula muy clara, hay unas vertientes varias con las que se está formando, por ejemplo, Gato Sobral en el Uruguay, hay una vertiente academicista, por un lado, heredera de la Escuela de Bellas Artes de París, y por otro lado, en cambio, ya el Uruguay recibe a Le Corbusier en el año 29, ¿no? Entonces, eso por un lado, luego habrán uruguayos formados muy cercanos a Le Corbusier, estará Craboto, estará Gómez Gavazo, estará Vilamajó, Julio Vilamajó, maestro de Jones de Rosola y de Gato Sobral. Entonces se va creando imperfectamente, digamos, esta puesta en marcha del proyecto educativo. Esta modernidad un tanto híbrida podemos verla en este proyecto que está aquí en pantalla. Es un proyecto bastante temprano, institucional, es del pabellón administrativo de la Universidad Central del Ecuador. Muchas veces se habla de esta composición articulada de los diferentes pabellones que componen este edificio. A la izquierda, la biblioteca, en el centro, este gran vestíbulo con una cúpula, detrás del Teatro Universitario, la rectoría y las áreas administrativas, y luego la imprenta universitaria. Vemos cómo compone de manera muy moderna, sale de este rigor Gato Sobral, de la simetría obligada, clasicista o academicista, sino que el tratamiento de fachada igual expresaría un poco el programa. Pero si uno hace un acercamiento va a ver que se va componiendo de otros elementos esta arquitectura. Hay unas arcadas, unas galerías con arcos de medio punto, hay un uso de ladrillo, un uso de la piedra volcánica, la piedra que encontramos en la ciudad. Hay unos detalles que podrían hacer una referencia. No vemos esta técnica constructiva desarrollada, industrial, ¿no? Con los perfiles metálicos y tal, sino más bien aquí unas molduras en piedra tallada, unos dinteles y unos alféizares, podemos verlos, haciendo igual una alusión a la ventana corrida, pero igual hay unas interrupciones que aparecen acá, las perfilerías también de las ventanas están hechas en madera. Entonces vemos esta forma tal vez moderna y a la vez unos procedimientos constructivos que están a medio camino entre lo artesanal y lo industrial. Entonces eso es interesante ver aquí en esta construcción paulatina del proceso de puesta en marcha de esta institución académica. Entonces, aquí vemos, bueno, este es un programa de estudios, el primer programa de estudios en el año 46 de la Escuela de Arquitectura, y a la derecha vemos una fotografía en la que Humberto Albornoz, presidente del Consejo Municipal, no había alcalde de Quito en esa época, si no estoy mal, el primer alcalde será Jacinto Gijón y Camaño en el año 46, él firma esta permuta entre el edificio de la Universidad Central, que es desde aquí, el edificio original, donde nace la Escuela de Arquitectura. Va a haber una especie de canje, ¿no? Últimamente fue polémico esto con Yunda, que proponía que se utilice de nuevo este edificio como para la Universidad Central, y los terrenos que están donde está la Ciudadela Universitaria, al occidente de la Avenida América Pérez Guerrero, ¿no? Entonces, aquí lo vemos esta fotografía histórica se firma la escritura de propiedad del edificio de la Universidad Central, y vemos un programa de estudios bastante convencional, esa división un poco clásica de las materias entre materias, siempre el taller o la materia de proyectos como principal, y luego tenemos una división entre materias teóricas y materias técnicas también, ¿no? Entonces, al parecer esto se retoma un poco el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura de Uruguay aquí. Hay que tomar en cuenta que en la puesta en marcha de esta primera naciente Escuela de Arquitectura tenemos una escuela pequeñita que se va a ubicar en el tercer piso de este edificio neorrenacentista que vemos ahí, de Francisco Espinosa. Uno creería que es muy antiguo, pero de 1916. Al menos la refacción completa de este edificio, y se ubicará en unas aulas pequeñas en el tercer piso, la naciente Escuela de Arquitectura. La escuela contará con 47 alumnos y 5 docentes, entre esos, o sea, es algo muy chico. Gato Sobral
Carl Kohn, César Troya, José Ordóñez y Ricardo Salazar. Esos son los 5 docentes. Los 2 docentes de arquitectos, que son Gato Sobral y Carl Kohn, son además extranjeros. Entonces, el cuerpo docente de la universidad, de la escuela, perdón, irá poco a poco completándose con arquitectos extranjeros. Aquí lo vemos a Giovanni Rota, rodeado de sus alumnos. Está viendo hacia, me parecería que esto es desde Guápulo, y ahí al fondo a la izquierda aparece el convento de Guápulo, donde actualmente es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Formado en el Politécnico de Milán, y habrá una serie de arquitectos también ecuatorianos que llegan al país. Entre esos, Sixto Durán Ballén, educado en Colombia, el ingeniero Leopoldo Moreno Lor, en la Universidad de Londres, y se van convirtiendo, sobre todo Sixto Durán Ballén, en el pilar, junto a Gato Sobral, de esta naciente escuela de arquitectura. Entonces, tenemos esta lógica de arquitectos extranjeros o de ecuatorianos estudiados en el extranjero que tienen una actuación clave en la Facultad de Arquitectura. Luego veremos algunos de estos arquitectos que salen de las aulas en el año 51. Esta primera promoción va a suceder algo que generalmente lo vemos en las escuelas de arquitectura, que es una especie de reciclaje de los alumnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una generación referente, ya vamos a ver cuáles nomás podríamos citar como referentes de la arquitectura moderna en el Ecuador, en Quito, tendrán una implicación directa en el devenir académico de la escuela y de la facultad. Serán docentes, serán directores, subdirectores, estarán siempre cercanos a este proyecto educativo, los arquitectos formados en las aulas de la Universidad Central. Para el año 51 va a salir Gato Sobral de la dirección de la escuela y asumirá esta posición el arquitecto Sixto Durán Ballén. En el año 50, Boanerges Navarrete, que es parte de esta primera generación, él dice que habrían 80 alumnos y 17 profesores. Ya ha aumentado el efectivo, el estudiantado en la escuela, y el cuerpo docente también ya ha sido robustecido. Entonces, tenemos una escuela que empieza a ponerse en marcha, y en el ejemplo de Sixto Durán Ballén veremos ya una confluencia. Yo propongo siempre esta intersección de temas que van a recorrer la vida de la Escuela de Arquitectura, que es esta mezcla entre docencia por un lado, por el otro la práctica profesional, y por el otro el rol que va a tener la política en el desarrollo de estos primeros años de la Escuela de Arquitectura, en el caso específico de Sixto Durán Ballén. Entonces, hay una suerte de juego de generaciones que se ve aquí. Hay unos pioneros que, digamos, entregan la posta ya a una generación formada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central en Quito. Entonces, vemos, hay una posta que está siendo tomada por estas primeras generaciones, estas primeras camadas salidas de la Universidad Central, y aquí veremos este rol determinante de Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén asume en el año 51 la dirección de la escuela, y aquí hay algo interesante. Sixto Durán Ballén en el año 51, y aquí lo vemos en el 54, muy joven, Sixto Durán Ballén, que llega al país en el año 47 después de estudiar en Columbia. Además, Sixto nace en Boston, y vamos a ver a Sixto Durán Ballén también fundar el movimiento social cristiano en el 51, junto a Camilo Ponce Enríquez. Estos nombres aparecerán 10 años después para la 11ª Conferencia Interamericana de Cancilleres. Entonces, es clave entender la escuela como un lugar donde se juntan todos estos intereses, y donde se impulsa también la entrada en el ejercicio profesional del entorno, podríamos decir, del entorno cercano a Sixto Durán Ballén, sobre todo con su oficina Arquín, creada en el año 48, arquitectos ingenieros nacionales, ¿no? Entonces, quiero abordar aquí este paso de la academia, de las aulas. Hay un paso directo hacia el proyecto arquitectónico en esta época, y es una de las características de estas primeras generaciones que hacen la transición muy rápidamente, ¿no? Y veremos a qué escala. El contexto general de estos años, del año 48 al año 52, es un contexto de relativa estabilidad. Hay
tres cuatrienios que se cumplen, los de Plaza Lazo, de los de Velasco Ibarra y los de Ponce Enríquez, que increíblemente para el Ecuador van a durar sus 4 años de estos 3 gobiernos. Hay una modernización desde el punto de vista del agro, el banano, por ejemplo, hay este boom bananero en la época, un impulso de la agroexportación también en la época, hay una bonanza, relativa bonanza económica. Igual en la Escuela de Arquitectura va a haber un periodo de estabilidad con el rectorado de Pérez Guerrero, que dura del 51 al 63. Entonces se van juntando un poco todos estos temas de una mayor autonomía universitaria, una mayor cantidad de recursos, se empieza a construir la facultad y la ciudadela universitaria, y esto confluye con un momento histórico del país. Entonces aquí vemos estos edificios hechos por Arkin y con el entorno de Sixto Durán Ballén. Muchos levantan polémicas hasta el día de hoy sobre las intervenciones modernas en el centro histórico, pero más allá de esa polémica, que a rato de que yo digo, un poco de cuidado, porque hay que juzgar con los ojos de la época estas intervenciones. Vemos Arkin se va a ir poblando de alumnos. Tuve la suerte de entrevistar al arquitecto Durán Ballén pocos meses antes de su deceso, y él, claro, decía que tenía mucha suerte de haber podido invitar a su estudio, a su oficina, a muchos de los más importantes estudiantes, a los mejores estudiantes que él tenía, ¿no? Entonces, hay algunos nombres como de Luis Oleas, Santiago Oleas, Alfredo León, Osvaldo de la Torre, Boanerges Navarrete, Milton Barragán, Ramiro Pérez. Bueno, hay todo un entorno que está cerca a Sixto Durán Ballén y participa tempranamente ya en el ejercicio profesional. Por otro lado, también tenemos otro momento en el que el ejercicio profesional y la docencia se juntan, y es con la puesta en marcha del Departamento de Construcciones de la Universidad Central. Ahí va a participar, por ejemplo, Mario Arias muy tempranamente, a los 22 años, diseña este edificio junto a Gato Sobral, y también la Facultad de Agronomía, y aquí también participará Eudoro Ordóñez, ¿no? Eudoro Ordóñez también, de alguna manera, reemplaza a Mario Arias cuando se va a estudiar a Francia, y vemos otra vez una especie de relación maestro-aprendiz, maestro-discípulo, que en esta época es muy cercana, y hay una relación muy fuerte que va a generar la producción la creación de podemos decir, una generación referencial. Aquí estoy retomando un título de una publicación de la Universidad de San Francisco que habla de esta generación referencial, para nombrarlos rápidamente, además de los que ya nombré relacionados a Arkin, podríamos decir Agustín Patiño, por ejemplo, Diego Banderas, el arquitecto Juan Espinosa, Ovidio Wappenstein, Rubén Moreira, que van a estar gente que hace la arquitectura del siglo XX, y además arquitectura de gran calidad, muy diversa, pero de gran calidad. Aquí vemos justamente el edificio de la Facultad de Jurisprudencia, que lo hace Gato Sobral con colaboración de algunos de sus estudiantes, y llegando al año 59 tendremos ya la consolidación de esta escuela, que pasa a convertirse en una facultad. Eso es lo que es interesante aquí. Se decreta ya la creación de la escuela de la facultad en el año 59, el 7 de octubre, aquí vemos el acuerdo, ¿no? El acta de creación, y eso significa algo. La Escuela de Arquitectura ya no depende directamente de la Facultad de Ciencias Exactas. Ya los arquitectos no dependemos de la ingeniería. Hay una liberación y una autonomía de la profesión que se da, por un lado, por el tema académico, y por otro lado también con la puesta en marcha del Colegio de Arquitectos, ¿no? Ahí vemos ya una entidad gremial importante que se crea en el año 62, que es el límite de este estudio. Entonces, aquí vemos este horario de clases del año 59, año en el que se crea la Facultad de Arquitectura, y si vemos los primeros nombres que aparecen ahí en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, ahí está otra vez Boanerges Navarrete, el arquitecto Mario Arias, el arquitecto Jaime Dávalos, que también llega de Colombia, el arquitecto Sixto Durán Ballén y el arquitecto Gilberto Gato Sobral, a la cabeza de los talleres, digamos, ¿no? De las materias de proyectos. Hay una suerte, podríamos decir, de repetición continua de nombres.
por un lado, en la formación de la Facultad de Arquitectura y sus principales dirigentes, y por otro, también en la conformación del Colegio de Arquitectos. Sí, hay una especie de endogamia, pero hay que recordar que en la época había muy pocos arquitectos, está bastante limitada la cantidad de arquitectos. Entre el 51 y el 59 se gradúan apenas 48, hay apenas 48 graduados. Para esta misma época, estaba previsto que en el año 59 se realizara, y con esto voy a rematar la presentación, se ve esta etapa de realización ya arquitectónica de estos jóvenes estudiantes de la Universidad Central, que van a tener ya una actuación determinante en la construcción de edificios públicos de importante carácter cívico, pero ya adscritos a la arquitectura moderna, en este caso una arquitectura bastante internacional, que se fue expandiendo por todo el mundo, ya lo voy a explicar. Y el Ecuador había sido designado en el año 54 para ser la sede, Quito, de esta conferencia interamericana de cancilleres, pero a la final esta conferencia no va a tener lugar. No va a tener lugar por una serie de conflictos, entre esos la Revolución Cubana, hay una serie de temas que aparecen acá, pero se mantiene el vasto programa constructivo. Aquí otra vez aparece Camilo Ponce. Camilo Ponce va a ser presidente, su ministro de Obras Públicas va a ser Sixto Durán Ballén, y muchos de los proyectos que se van a crear, proyectos de una magnitud importantísima, va a ser ese entorno de Arquín formado en la Escuela de Arquitectura, en el que la arquitectura quiteña va a tener ya una especie de consagración, podríamos decir, porque aparecen ya estos edificios de gran magnitud, de gran importancia en toda la ciudad. Entonces, aquí una cita corta de la investigadora Chayerina Monard sobre este tema. Ella hace un estudio sobre la conferencia y, bueno, voy a leerlo. La ciudad se preparó para un acontecimiento que nunca fue. En la prensa, las discusiones sobre cómo debe presentarse la ciudad, si moderno o colonial, sobre los plazos y costos, sobre los gestores y las prioridades, duraron 6 años. Las expectativas sobre cómo iba a ser reconocida la capital eran muchos. Todos, de una u otra forma, se sentían partícipes del acontecimiento. Entonces, Alfredo León, que era parte de Arquín, cercano a Durán Ballén, va a ser el director de esta oficina de construcciones de la conferencia, y él va a tener a cargo el Palacio Legislativo, que iba a ser la sede de este evento, ¿no?, que no se llega a realizar. Por otro lado, vemos a un joven de 23 años, poco antes, que se gradúa con este proyecto que es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es Milton Barragán. Milton Barragán tiene como tesis de grado, y ahí vemos lo que quiero explicar un poco, es esta idea del paso directo hacia la profesión. Su tesis va a ser un ministerio, ¿no? Eso creo que todos los estudiantes, algunos deben estar escuchándonos, quisieran, ¿no?, tener como que sea posible hacer una tesis como que se la realice, ¿no?, que se la construya como un ministerio, que a la final es construido en esta época, en este contexto. Por otro lado, veremos aquí a un también jovencísimo Mario Arias, que igual en tercer, cuarto año de arquitectura gana el concurso para hacer la residencia universitaria, que iba a recibir a los visitantes. Es un proyecto enorme, ¿no?, que tiene, bueno, se ven muchas similitudes. Por un lado, no sé, la unidad de habitación de Marsella, Pedregulho en el Brasil. Hay un contexto grande de arquitectura moderna que está llegando de manera muy fuerte al Ecuador en esta época, y muy jóvenes arquitectos que están pasando al plano profesional. Aquí, Gadumaj, Gato Sobral, Durán Ballén, Moreno Lor, Arroyo y Gortaire, con el edificio de la Caja del Seguro, vemos ya una arquitectura institucional de gran magnitud que tiene lugar en esta época. Vemos un afán modernizador en esta arquitectura. Esta arquitectura ya tiene, además, hay una masa crítica de arquitectos que pueden entrar a asumir esta clase de desafíos. Por otro lado, aquí el Hotel Turismo, Hotel Quito actualmente, que va a ser construido por Osvaldo de la Torre, que era uno de los principales de Arquín, también formado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. Entonces vemos un momento en que en muy pocos años, además, se construyen los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y bueno, hay una serie de obras más que tampoco voy a detallarlas, pero es evidente que hay unos jóvenes arquitectos que pasan al plano profesional con obras de gran envergadura y de un carácter cívico, institucional, público,
que permite una legitimación de la arquitectura moderna en el país y una visión, al menos una ilusión de modernidad, que es la que vamos a tener en esa época en Quito. Henry Russell Hitchcock habla de la arquitectura de la burocracia y la arquitectura del genio, poniéndolas la una frente a la otra, de alguna manera. Esta arquitectura burocrática sería este edificio producto de organizaciones arquitectónicas a gran escala, en la cual se borra un poco el sello personal, la expresión personal, y es de esta arquitectura internacional que se difunde después en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, una arquitectura bastante homogénea, edificios genéricos, estandarizados, hay una estandarización tipológica que aparece aquí muy claramente, y le brinda a los países latinoamericanos la posibilidad de generar una ilusión de modernidad al tener nosotros este tipo de proyectos. Ejemplos de esto, vemos a Niemeyer con esta explanada de los ministerios. Miren esta arquitectura bastante anónima, bastante homogénea. Por otro lado, estos edificios de Mario Pani en México, el edificio Reforma, el Centro Simón Bolívar en Caracas. Vemos una arquitectura que creo que para todos es evidente. Hay una coherencia entre toda esta arquitectura que se produce al mismo tiempo. De alguna forma el Ecuador se inserta en este desarrollo arquitectónico internacional. Aún las discusiones sobre el regresar a ver a la cultura nacional, sobre la arquitectura vernácula, la cultura popular que se dará en los 60s, aún es ajena a estas primeras generaciones de la Escuela y Facultad de Arquitectura. Y finalmente aquí esta imagen del Palacio Legislativo. Este periodo, bueno, concluye aquí con estos arquitectos que le dan este peso al gremio arquitectónico. Otra vez se repiten los nombres, ¿no? Jaime Dávalos, Milton Barragán, aparece también Agustín Patiño, Boanerges Navarrete, Luis Oleas, los vocales, Luis Isch, Gilberto Gato Sobral, Mario Arias. Hay un núcleo ya formado, todos además relacionados a la Escuela de Arquitectura. Se crean estos estatutos, además se legitima ya la profesión, que yo le veo desde 3 puntos. Se legitima la profesión desde el punto de vista educativo, y hay una facultad de arquitectura. Por otro lado, desde un punto de vista gremial, se crea el Colegio de Arquitectos, y por otro, la obra misma de estos jóvenes arquitectos que tienen la posibilidad y la gran oportunidad de hacer estas obras que hemos visto, legitiman en acciones y en objetos arquitectónicos la arquitectura a finales de esta década. Quiero terminar esto simplemente con esta imagen. Hay 2 imágenes más con, bueno, estos incendios marcan tal vez el fin de esta época de estabilidad y de crecimiento económico, en el que vemos este desarrollo arquitectónico importante. Son las matanzas del 2 y 3 de junio en Guayaquil en el año 1959, de alguna forma un poco borradas de la historia, pero hay unas revueltas estudiantiles primero en Puerto Viejo. Esto se difunde luego a Guayaquil y van a haber unas masacres terribles bajo las órdenes de Camilo Ponce. Esto nos muestra que esta etapa de estabilidad está llegando a un agotamiento. Empieza la conflictividad de los años 60 que yo no he abordado en esta exposición, que van a replicarse también en la conflictividad que se va a ver en la Universidad Central después, ¿no? Entonces, estamos terminando esta etapa de estabilidad. Estas revueltas explican muy claramente que hay unas fuerzas subterráneas. Además, hay un agotamiento del modelo económico, hay una crisis del banano, y eso producirá una serie de conflictos socioeconómicos, y eso repercutirá también en una etapa conflictiva. Los años 60 son marcados por dictaduras, por cierres de la universidad, por además clausuras y ataques de la autonomía universitaria, y al final del año 68 veremos la llegada de la segunda reforma universitaria con Manuel Agustín Aguirre, en la que se replantea el rol del arquitecto. Si de alguna forma vemos una escuela y facultad más profesionalizante en sus inicios, en los años finales de los 60 y inicios de los 70 es una universidad volcada hacia la política, hacia la resolución de los problemas socioeconómicos. Eso repercutirá en la formación, ¿no? En la formación, con propuestas como los talleres experimentales, y también, por otro lado, conflictos frecuentes dentro de la Universidad Central, y también veremos esto en la formación arquitectónica de los jóvenes estudiantes de la época. Con eso concluyo la exposición.
simplemente la idea aquí es mostrar cómo una institución académica puede convertirse en un nudo en el que se catalizan unos procesos de manera muy fuerte en estos primeros 40 años 40 y años 50 del siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Excelente presentación sobre cómo se institucionalizó toda la arquitectura desde Quito y que obviamente afectó acá a Cuenca por los nuevos alumnos, ¿no? que producía esa nueva facultad. Muchas gracias. Igual de la misma manera pueden alzar la mano o escribirnos al chat. Puedo proceder a leer las preguntas para que se puedan solventar las dudas. Entonces, yo, Hugo, tengo como una curiosidad. Básicamente, no sé si me puedas responder. Los ingenieros tenían una arquitectura propia, digamos, antes de los arquitectos en Quito, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo era esa arquitectura? Inclusive, porque tengo un tío que es ingeniero civil que inclusive tenía, no sé si 2 semestres o 2 años de proyectos. Y no sé si estoy mal, podían hasta firmar planes arquitectónicos. ¿Qué sabes tú al respecto de eso? Hay algo interesante aquí, no te podría dar una respuesta absolutamente completa, pero por ejemplo, la creación del CAE permite justamente, da la posibilidad de que un poco de girar el ejercicio profesional, pasar de los ingenieros hacia los arquitectos. Los ingenieros que tenían esta preponderancia en el ejercicio profesional, vamos a ver de todo. Por ejemplo, Alfonso Calderón Moreno, no sé si estoy confundiendo el nombre, es el ingeniero, el actor principal del neocolonial en Quito. Entonces, la arquitectura neocolonial con la que se encuentra justamente Sixto Durán Ballén al llegar aquí, él me comentaba en esta entrevista, se impresiona de esta referencia hacia la colonia, hecha además por un ingeniero, por una serie de ingenieros que son los que van a tener esta constante actuación profesional en esos años. Entonces, sí, los ingenieros eran los que diseñaban, los que construían en el siglo XIX, casi que el arquitecto quedaba como una especie de decorador de fachadas, ¿no? Entonces, vamos a ver, en general, la Facultad de Ciencias Exactas y Matemáticas de la Central va a producir ingenieros y siempre va a estar hasta el año 59 la arquitectura supeditada un poco al manejo administrativo y de los planes de estudios desde la ingeniería. Muchas gracias, Hugo. Robin Girón tiene una pregunta, alguna consulta a ti, Hugo. No sé si, Robin, te puedes conectar para decirle personalmente o quieres que yo la lea. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, arquitecto, mi inquietud estaba un poco encaminada también a lo que comentaba recientemente Mauricio. Yo tenía una duda. Usted que ha investigado un poco más en profundidad el tema, ¿qué ventajas y qué desventajas cree que tuvo el hecho de que durante algunos años estas dos carreras estuvieran como que bastante ligadas? Usted mencionaba que hubo un punto en el que ya la carrera de arquitectura se separó como de la rama de ingeniería civil, pero digamos durante el tiempo que estuvieron juntas, ventajas, desventajas, ¿usted cree que eso pudo ser bueno para la formación de los arquitectos? Hoy en día, pues todavía, digamos, se ve como que una relación entre estas dos carreras. Por ejemplo, yo que soy estudiante he recibido materias de estructuras, de estática, de estas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto usted cree que es positivo esta unión o qué ventajas, desventajas tuvo? Gracias. Sí, a ver, la formación arquitectónica tiene, por supuesto, es una de las partes principales, la formación técnica, la formación en estructuras. Hay unas materias de instalaciones. Por ejemplo, cuando vemos los planes educativos, vemos, por ejemplo, a Jaime Dávalos dando clases de instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas, por ejemplo. Entonces, a la vez estaba
era una escuela adscrita a la Facultad de Ciencias Exactas, pero vamos a ver constantemente, por ejemplo, un ejemplo de esto, el primer cuerpo docente está constituido por 2 arquitectos y 3 ingenieros. Entonces, hay una relación muy, muy cercana entre arquitectura e ingeniería. Yo creo que hasta el día de hoy es peligroso, además de descuidar ese costado, pero bueno, no voy a entrar en el tema pedagógico en sí. Pero, por ejemplo, en Arqui es justamente que es esta firma, la primera tal vez en Quito, liderada por Sixto Durán Ballén, es justamente arquitectos e ingenieros nacionales, es eso, ¿no? Entonces, es Sixto Durán Ballén y 3 o 4 ingenieros estudiados en el exterior que vienen acá. Entonces, siempre va a haber esa relación, yo creo que muchas veces una relación positiva, pero por supuesto hay un lento proceso hacia esa especie de autonomía que va logrando la arquitectura para a la final tener la profesión, logra legitimarse, pero el acompañamiento entre arquitectura e ingeniería creo que van de la mano, ¿no? Es natural a la profesión, eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Hugo. Me acaban de enviar un mensaje. Lastimosamente, Augusta no se va a poder conectar nuevamente por algún asunto de su mismo proyecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Alex, adelante. Sí, Hugo, mil gracias por esta charla tan clara, estupenda. Realmente fue muy didáctica. Creo que aprendemos mucho con todas estas colaboraciones de ustedes. Quería preguntarte algo. Los años 30, de los años 30 a los años 60 son unas 3 décadas importantísimas para lo que se llamó alguna vez Carlos Villanueva la síntesis de las artes. Y claro, esto se ve muy, muy fuertemente en la Universidad Central de Caracas y se ve muy fuertemente en la UNAM de México, de la Ciudad de México, pero evidentemente también hubo muchos proyectos en los diferentes puntos de América Latina en los que se dio esa necesidad de vincular las artes visuales, las artes plásticas con la arquitectura. Y obviamente la Universidad Central es un buen ejemplo de ello, pero no sé si tú puedes expandirnos un poco sobre esto. Sí, por supuesto está interesante también. Por un lado estábamos hablando de la ingeniería, pero claro, con el arte va a ser clave también la relación con la arquitectura. Y en la figura de Jaime Andrade Moscoso en Quito, tenemos tal vez el representante más importante de esta síntesis de las artes, entre arquitectura. Hay unas imágenes, por ejemplo, de Gato Sobral junto a Jaime Andrade Moscoso en un andamio en la parte posterior del Teatro Universitario, donde está haciendo este gran mural, este bajo relieve que propone Jaime Andrade Moscoso desde la creación del pabellón universitario. Luego veremos, por ejemplo, en los años 60, sobre todo va a haber una cercanía muy grande entre pintores que van a formar parte también del cuerpo docente y estarán vinculados a la escuela. El mismo Osvaldo Viteri, el pintor Tejada también estará ahí muy cerca. Carl Cohn, por ejemplo, era pintor también. Entonces, hay una cercanía muy fuerte. El mismo Milton Barragán es escultor. Es interesante dentro de lo que presentaba, sobre todo en el Palacio Legislativo. Ahí vemos una suerte de integración de las artes que, desde mi punto de vista, es un poco particular. Es este gran friso que tiene el Palacio Legislativo, que es una obra de Luis Mideros, que es una obra más bien neoclásica, que responde de una forma diferente a la integración de las artes de Villanueva, que era más bien arte moderno, arte de vanguardia. Aquí vemos más bien un friso neoclásico con una especie de referencia academicista, con ninfas y con dioses griegos mitológicos y los velos que se mueven, en una obra que es paradigmática por su modernidad en la época. Entonces, luego veremos adentro del Palacio Legislativo está este mural también de Osvaldo Guayasamín. Entonces, va a ser constante y sobre todo en la figura de Jaime Andrade vamos a encontrar continuamente esta manera de involucrar al arte moderno con la arquitectura moderna. Lo que me llama siempre la atención es que en el Palacio Legislativo es más bien un arte, una propuesta artística neoclásica y academicista, ¿no? No sé si eso pueda tener algo que ver también con las posturas un poco más conservadoras de Camilo Ponce Enríquez y de Sixto Durán Ballén, pero bueno, eso como idea nada más. Bueno, solamente una aclaración, el friso
la cual ha trabajado una tesis de licenciatura, Karina Rivera, que está con nosotros y que es una de las dos organizadoras. Ella hizo una tesis sobre justamente Luis Mideros en el Palacio Legislativo, así que Ah, qué chévere. pero de todas maneras, lo que quiero decirte es que no es precisamente una obra neoclásica, sino que es una especie de art deco, ¿no es cierto?, muy jalado hacia las tendencias modernas. Entonces, claro, Luis Mideros ya está en el final de su carrera. Luis Mideros evidentemente empieza como un artista más bien neoclásico, es un quiebre en la Escuela de Bellas Artes, y el momento en que le encargan este trabajo bastante voluminoso, porque es quizás uno de los murales más grandes de época, Luis Mideros realmente está ya, como te digo, en su final de actividad, y entonces ahí hay una serie de elementos de final de carrera que se unen, y entonces hay muchos estilos que confluyen allí. Acá le tengo a mi lado a mi marido, Eduardo Vega, que él ha trabajado con Jaime Andrade en muchas ocasiones, y una de las cosas que se me ocurría a mí es que los muralistas y los artistas, muchos de ellos no solamente se inscribieron dentro de las universidades, sino en la nueva hotelería. En la nueva hotelería o en los nuevos halls institucionales, etcétera. Es el caso, por ejemplo, del mismo Eduardo, ¿no es cierto?, que hace unos murales para el municipio de Quito, por ejemplo, o hace un enorme mural para el Hotel Continental de Guayaquil, de 144 metros cuadrados, o para el flamante Hotel El Dorado en el 69, sobre el Camino El Dorado. Entonces, yo creo que allí realmente, si bien nosotros empezamos un poco más tarde que en otros países, sí hay mucho material que trabajarse. Creo que eso sería una tesis interesante veo que hay muchos alumnos aquí acompañándonos. Sería interesantísimo ver cuáles fueron los artistas que realmente se involucraron en el proceso con los arquitectos, porque Jaime Andrade era arquitecto y a la vez artista, ¿no es cierto? Sí, Incluso fue decano, entiendo que no fue arquitecto, pero fue decano de la Facultad de Arquitectura, que eso es algo interesantísimo de ver, muy ¿no? interesante, pero por ejemplo Mario Solís también era Así es, por supuesto. el mismo Osvaldo Viteri, es decir, está confluyendo toda una serie de gentes en este vínculo, ¿no es cierto?, de las artes y la arquitectura. Así es. Muchas gracias. Está también con alguna consulta Alfonso Ortiz. No sé si quiera hablar él directamente. Sí, puedo hablar ya. A ver, varias cosas que quería comentar sobre la charla y algunas precisiones. La primera, sobre lo último que acaba de decir Alexandra, y saludos a Eduardo Vega y a todos los que están en pantalla. Tengo entendido que el proyecto del Palacio Legislativo pensó en un primer lugar en Jaime Andrade como autor del mural, pero resultaba muy cara la propuesta de Jaime Andrade. Era lógico que Jaime Andrade hiciera ese mural porque era una persona que estaba mucho más conectada con la arquitectura moderna que Mideros. Mideros, como acaba de decir Alexandra, estaba de salida. Y la propuesta de Mideros es mucho más barata. Claro que también habría que ver las razones ideológicas que pudieron haber movido a Sixto Durán y a Camilo Ponce Enríquez para contratar con Mideros, que era considerado el non plus ultra del arte moderno para los conservadores y para los religiosos, ¿no es cierto? Tanto Luis como Víctor. Ese era un comentario, pero nosotros quiero hacer algunas precisiones que varias veces he tenido que hacer, estas precisiones respecto a la participación de Gilberto Gato Sobral en el plan regulador de Guillermo Jones Odriozola. Y quiero leer lo que dice Guillermo Jones Odriozola en la entrevista que le hizo a Walter Domingo en Punta del Este. Y quiero también invitar en el futuro, probablemente ya para el mes de agosto, daré una charla virtual también con el Colegio de Arquitectos de Pichincha sobre el plan regulador y cómo se llega al plan regulador. Pero quiero leer lo que dice textualmente Guillermo Jones Odriozola. Entonces, el desarrollo de este proyecto se hizo, digamos, desde más o menos septiembre del 43 hasta noviembre del 44. Todo el pase del anteproyecto. En el momento en que estábamos ya con los originales del proyecto definitivo,
del proyecto definitivo, del proyecto nuestro, en nuestro paso por la evolución física de la ciudad de Quito, en momentos en que ya tenemos todo preparado, todos los esquemas, todas las láminas para empezar a presentar en ellos las distintas partes que deben constituir un estudio completo de una planificación física, en ese momento me sobrevienen hemorragias a la vista y yo me quedo prácticamente ciego. No sé si tal vez ahora me pueden ver, porque eso de solamente leer y oírme. Entonces, en ese momento debemos disparar a los Estados Unidos, donde después de un pequeño periodo me envían a Johns Hopkins en Baltimore, y en Johns Hopkins de Baltimore me quedo durante 1 mes y medio con desprendimiento de retina en ambos ojos. No había rayos láser en aquella época. Además, con hemorragias en el vitro, es decir, en una situación fea. Pero la afrontamos de la única manera que se podía afrontar, y era poniendo el pecho a las balas. Además, fuimos al Johns Hopkins porque el médico que estaba al frente del Medical Center de Nueva York me dijo que él no podía hacer absolutamente nada por mí, y en cambio que podíamos encontrar quizás algo en Johns Hopkins. Bueno, pero eso es capítulo de otra historia. Y cuando Guillermo Jones Odriozola habla en plural, está hablando porque se fue con su esposa, porque él estaba con su esposa, Bárbara Torri, ¿no es cierto?, inglesa, estaba en Quito. Ahora, en Quito pasó lo siguiente. El proyecto que nosotros habíamos elaborado quedó en manos de 3 arquitectos uruguayos que estaban en ese momento allí y que se negaron a la presentación final. Escuchen, se negaron a la presentación final. Como te digo, todas las láminas ya estaban preparadas. Lo único que había que hacer era dar en cada lámina la expresión y el colorido para definir las funciones del trabajo, las funciones de tránsito, las funciones de habitación y las funciones culturales. Y luego interpretar en toda la zona antigua de la ciudad por medio del color y mostrando lo más que se podía todo lo que yo había proyectado. Y digo yo, y perdón que hable así en primera persona. Insisto, está hablando Guillermo Jones Odriozola, porque yo no tenía ningún otro arquitecto que estuviera colaborando conmigo en el proyecto de Quito. No puede ser más claro. Y recuerden ustedes que esta entrevista se la publicó pasado después por la censura del propio Guillermo, porque cuando yo le pedí a Guillermo Jones Odriozola que publicáramos la entrevista en la revista Trama, Guillermo se negó y dijo que tenía que revisar lo que había dicho para no herir susceptibilidades. Y por eso la edición que salió en Trama no es la misma que salió en la revista de Ramón Gutiérrez, que es la entrevista que hizo Walter Domingo. Entonces, seguimos. Me disculparán que sea tan largo, pero es que muchas veces se dice que Gilberto Gato Sobral trabajó el plan de Quito, y no es cierto. Y sigo hablando a nombre de Guillermo Jones Odriozola. Había allí un arquitecto uruguayo. A las 5 ya cerramos. ¿Perdón? No sé si quiera terminar la idea o alguna cosa, porque ya a las 5 es que estoy leyendo textualmente para no tergiversar. Había allí un arquitecto uruguayo que estaba colaborando conmigo en obras de arquitectura que teníamos, se llamaba Gilberto Gato. Es decir, Gilberto Gato estaba haciendo obras de arquitectura, no de urbanismo, pero no trabajó absolutamente en nada en la parte del plan regulador. Y había 2 arquitectos que llegaron de paso, eran Alfredo Altamirano y Jorge Bonino, ambos de la Facultad de Arquitectura. Con esto termino lo de Jones Odriozola, pero quiero hacer otras 2 precisiones. Thomas Reed no fue profesor de la Politécnica de García Moreno. No. Yo he hecho con 2 colegas colombianos un libro que se llama Tras las huellas de Thomas Reed, que está a la venta en Bogotá, en Quito también, en la librería Rayuela. Pero el arquitecto profesor de la Politécnica de García Moreno fue Jacobo Elbert. Y otra cosa que también es importante recordar
es que había otro gran arquitecto a comienzos del siglo XX en Quito, que era profesor de la Central y que comenzó siendo profesor de Bellas Artes, que era Giacomo Radiconcini. Lástima que Giacomo Radiconcini murió en Quito de fiebre tifoidea sin cumplir los 30 años y con eso se frustró la arquitectura moderna en Quito, estoy seguro. Es un personaje al que le estoy siguiendo yo las huellas y muchísimas gracias y me disculpan por haber sido tan largo, pero creo que era importante el hacer una mención especial al tema de Gilberto Gato Sobral y de Jones Odriozola. Después, Gilberto Gato Sobral presentó el proyecto a nombre de Jones Odriozola y se quedó como director del plan en las oficinas municipales, pero ya no como autor del plan, sino como ejecutor del plan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Alfonso Ortiz. Muy buenas sus aclaraciones, sobre todo en temas estos de la historia de la arquitectura y de cómo se ha desarrollado todo esto de los planes. Agradezco muchísimo la participación de todos los ponentes y de todos los participantes que han estado en esta reunión. Les invito a que sigan, a que continúen con las diferentes temáticas que seguiremos dando durante cada conferencia en cada semana. Y pues nada, eso todo, un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros y compartir esto que ha sido un trabajo que ha sido de varios años, que inclusive yo desde cuando era estudiante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes. Chao, Alexandre. Gracias, buenas tardes. ¿Acabó? ¿Quién es este? La Fernanda. Fernanda.